vamos a revisar algún ejercicio de esas mismas páginas, ¿ya? Y agregamos a Martina también, que se unió recién. Martina... ¿Va? Qué raro. No, se fue. Ahí sí, ¿no? A ver. Ahí está, Martina Zapata. Sí, ahí está, ya. Eh, entonces, vamos a comenzar con este pequeño resumen, retroalimentación de la clase, que vendría a ser el número de clase, les digo al tiro. Esta clase es la clase número 21. Ya, recordar que la última clase en la que trabajamos fue la clase 20, por eso es que esta es la clase 21, ¿ya? ¿Y cuáles son primero las páginas para el día de hoy? Las digo de inmediato, estamos esperando a que carguen. Son para la clase anterior y esta clase las páginas desde la 94 a la 97. ¿Y qué fue lo que vimos en la clase anterior? Para que lo recordemos bien brevemente, vimos las propiedades de la suma y de la multiplicación, ¿cierto? La parte de la adición, propiedades de la adición de la suma, habíamos visto que en los naturales, que eran los números con los que contamos, ¿no es cierto? La adición cumplía con estas propiedades. Teníamos, denme un segundo que llegó Martín, lo agregamos a la lista y continuamos. Entonces, como estaba comentando, tenemos para propiedades de la suma, tenemos primero la clausura, que me dice que cuando yo estoy sumando dos números cualquiera que sean naturales, la suma de ellos también va a ser un número natural. Eso es la propiedad de la clausura. Y que habíamos visto que los naturales siempre se cumplen. Luego vimos la conmutatividad, que quiere decir que no importa el orden de la suma, el resultado va a ser siempre igual. Ahí vimos un ejemplo. Y también, ¿esto se cumple para los naturales? Sí, se cumple. Después vimos la asociatividad, era en relación a que no importaba en el orden en que tuvieran más de dos términos en una suma, el resultado siempre va a ser igual, lo mismo. Es muy parecida a la conmutatividad, pero la asociatividad ahora es con tres elementos, no con dos. Y también nos dimos cuenta de que pasa lo mismo y que en los naturales también se cumple siempre. Después habíamos visto otras propiedades que eran el elemento neutro, ¿no es cierto? Que nosotros decíamos que el elemento neutro es un elemento que cuando yo lo opere con cualquier otro elemento va a resultar en el mismo valor de ese elemento. Y que lo habíamos dicho en general como esta fórmula, esta parte algebraica. Que si yo al elemento neutro, que es esto, le sumo cualquier elemento, A me va a dar como resultado ese elemento A. Y que ese A es un natural. Y habíamos dicho que en este caso el único elemento que cumple con esa propiedad es ¿cómo se llama? El 0. Porque si yo al 0 lo sumo con cualquier número, me va a dar ese número. Entonces, el número que cumple con el elemento neutro de los números naturales, nosotros decimos que el elemento neutro en realidad es el 0. Ya, es el elemento neutro. Aunque en realidad el 0 no es parte de los naturales, por si acaso. Porque los naturales no involucran al 0. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Quién es la persona que se unió ahora? Blomstad GG, ¿cuál es su nombre? Disculpe que no me acuerdo. El Joaquín. Joaquín, ¿verdad? Ya, siempre se me olvida cuál es el nombre, así que por eso necesito que me lo recuerde. Gracias, Joaquín. Ya, ahí continuamos. Entonces, como estábamos comentando, estamos viendo las propiedades de la suma. Después ya habíamos hablado del elemento neutro, ahora tenemos el inverso, el elemento inverso, que en general el elemento inverso es un elemento que al ser operado con otro resulta en el elemento neutro. Y nosotros lo representábamos de esta manera. A un elemento cualquiera, si yo lo opero con su elemento inverso, me tiene que resultar en el elemento neutro. Y habíamos dicho que en los naturales no hay elemento inverso, perdón, elemento inverso. Me equivoqué. No elemento neutro, eso ya lo vimos, elemento inverso. En los naturales no existe el elemento, o sea, claro, el elemento inverso, eh, porque, porque tenemos que nosotros tener un inverso, como estaba comentando, para que el resultado sea, en este caso, 0. Recuerden que el elemento neutro, ya lo vimos, lo dijimos, ¿no es cierto? El elemento neutro de la suma es 0. Entonces tiene que ser otro elemento que sumado con, por ejemplo, A. Por ejemplo, A puede valer 4. Algún elemento que yo sume con 4 y que me dé 0. En los naturales no hay ningún elemento que me dé
que haga que me pase eso. Pero ¿cuál es ese elemento que tengo que yo conseguir? El negativo, el número negativo. Entonces ahí surgen los números negativos. Al encontrar el elemento inverso a cualquier número. Por ejemplo, el inverso de 5 va a ser menos 5, porque cuando yo lo sumo, eso me va a dar 0, que es el neutro de la suma. ¿Ya? A eso se refiere esta propiedad. ¿Ya? Y ahí es cuando surgen los números negativos. Luego vimos las mismas propiedades, pero en la multiplicación. Y vimos que no dijimos si se cumplían o no, sino que estábamos analizando cuáles se cumplían y cuáles no, según el caso. Antes de continuar, agrego a la lista a ¿quién se unió? Martina Rojas. Y después lo agrego bien los nombres. Entonces, como estamos comentando, en la multiplicación tenemos, ¿qué propiedades? Tenemos también la clausura. En este caso, ¿qué hacemos? Nosotros definimos un conjunto K. Conjunto K, pero que era mayor que los naturales y que tiene fracciones y decimales también. Recordar que, acá les recuerdo que un conjunto, recordar que es como un saco donde yo meto distintos números. Los naturales era un conjunto donde yo metía solamente a los números con los que yo cuento, 1, 2, 3, hasta el infinito. En cambio acá en este nuevo conjunto K estoy agregando también a otros elementos, como las fracciones y los decimales, positivas. Entonces, una vez teniendo claro eso, en este conjunto nuevo K se van a cumplir estas siguientes propiedades. Primero, la clausura. Cuando yo multiplico dos números, el resultado de esa multiplicación tiene que estar también en ese conjunto. Esa es la propiedad de la clausura. Luego vimos la conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? Cuando yo multiplico dos elementos A por B, si yo los multiplico en el sentido inverso, es decir, B por A, también se va a cumplir que ese resultado va a ser el mismo, que ambos van a pertenecer también a K, donde ambos pertenecen a K, perdón, ambos son parte de ese conjunto K. Eso significa esa letra E, recordar, que eso ya lo había dicho, pero lo estoy recordando, pertenece. Agregamos a Maite y continuamos. Luego teníamos la asociatividad, que me decía que cuando yo estoy multiplicando tres elementos, no importa el orden en el que yo los multiplique, el resultado va a ser igual. Y A, B y C van a estar también en el conjunto K. Van a ser parte de ese conjunto K. Tienen que ser parte. Entonces, eso me faltó colocar, así que lo estoy colocando ahora también. A, B y C, ¿cierto? A, B, C pertenecen, eso significa pertenecen, son parte de, están dentro de K, del conjunto K. Luego tenemos el neutro multiplicativo, elemento neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el elemento neutro? Ese tampoco lo hemos visto, pero sabemos que se cumple esto, que si yo multiplico a cualquier elemento del conjunto K por, como A, por un elemento neutro, tengo que tener en total esa misma letra A, ese mismo número por el cual yo multipliqué. Esa era la propiedad que cumple el elemento neutro. Recordarlo, que si yo lo multiplico, o sea, que si yo lo opero con cualquier elemento, me da el mismo elemento. En este caso, el A. ¿Y cuál es la operación? Multiplicación. Y finalmente, el inverso multiplicativo, para que se cumpla que existe el inverso, se tiene que cumplir esto. ¿Qué cosa? De que si yo a cualquier elemento A lo multiplico por su inverso, este es el elemento inverso, pero no es cualquier inverso, sino que el inverso de A, voy a obtener entonces, ¿qué cosa? El elemento neutro de la multiplicación, que es distinto al elemento neutro de la suma, ¿ya? Esas serían las propiedades entonces. Para finalizar, habíamos visto acá algunos ejemplos de estas propiedades, si se cumplían o no se cumplían. Ahí habíamos estudiado que, por ejemplo, la propiedad del neutro multiplicativo, que estamos viendo si se cumple, en este caso sí se cumple, ¿no es cierto? En el caso de las fracciones, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que sí se cumple porque este es el neutro, el 1, ¿no es cierto? Porque si yo lo multiplico con cualquier número, me da el mismo número. Ahí ya tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Luego habíamos visto otro ejemplo en relación al inverso multiplicativo. Habíamos dicho que en general para las fracciones el inverso multiplicativo de una fracción es su fracción inversa, es decir, el numerador va en el denominador y el denominador ahora va en el numerador. ¿Por qué se cumple eso?
que la fracción inversa es justamente el inverso multiplicativo, porque cuando yo las multiplico entre sí, me da 1. El resultado me da 1. Y 1 es el neutro. Recordar que esa es la propiedad del inverso, de que cuando yo multiplico a un número por su inverso, me tiene que dar el neutro, 1. Y habíamos visto también otro ejemplo, habíamos dicho que el inverso multiplicativo de 3, por ejemplo, era 1/3. Y finalmente el último ejemplo que vimos era, en este caso, esta parte de acá, en la que nosotros decíamos un caso con 5 tiras en una caja que venían 10 medicamentos en cada tira. Entonces teníamos que multiplicar 5 por 10, eso da 50. 50 medicamentos en total en esta primera caja. En la segunda caja eran 10 tiras, pero de 5 medicamentos cada una, 10 por 5, 50. Entonces también tenemos la misma cantidad de medicamentos. ¿Y cómo sabemos que tenemos la misma cantidad? Gracias a qué propiedad. ¿Qué propiedad se cumple en este caso? La conmutatividad, ¿no es cierto? Porque el orden de la multiplicación no va a alterar el resultado. Bueno, eso fue lo que vimos en esa clase. Entonces aquí ya terminaríamos este recordatorio, ¿no es cierto? Y ahora, ¿hay alguna duda que quedó respecto a la materia propiamente tal? Primero, a lo que acabamos de ver. Recordad que todas estas dudas las estamos grabando para que queden guardadas en caso de que otra persona que no está participando en la clase las quiera revisar. Entonces, por eso es importante que planteen ahora sus dudas. Okay. ¿Hay alguna duda con esta materia? No. Ya. No, profe. Ok, entonces vamos a revisar algún ejercicio. Ya habíamos revisado, ¿no es cierto? Parte de los ejercicios que había que hacer, ¿no es cierto? Lo habíamos visto con alguna una duda, recuerdo, que había quedado inconclusa, ¿no es cierto? Pero yo las dejé incompleta para que ustedes la completaran. Yo ya les había dado bastante ayuda con respecto a eso. Entonces, ahora vamos a hacer algún ejercicio, pero de otra página. ¿Ya? Vamos a hacer de la 96. Vamos a hacer algo de la 96. Así que voy a colocar la página que la tengo acá. Y vamos a hacer algo de esa página. ¿Ya? Bueno, de la 97 en realidad, porque en la 96 no hay ningún ejercicio propuesto. Solamente en la 95 y en la 97. En realidad estos trabajos este trabajo de estas páginas no es tan grande, ¿ya? Así que, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio de esas páginas. Pero estamos en la hora. Me acabo de dar cuenta que estamos en la hora. Lamentablemente este tiempo es muy corto, ¿no es cierto? Así que vamos a ver una de las propiedades de la multiplicación, pero con decimales, ¿ya? Entonces vamos a investigar solamente una en este espacio, porque es muy breve, porque ya estamos en la hora. Pero vamos a darnos un poco más de tiempo, no hay problema. Entonces, como estaba diciendo, vamos a hacer el ejercicio propuesto, ¿no es cierto? Ejercicio propuesto de la página 97. Acá necesito que ustedes me vayan ayudando, ¿ya? Entonces vamos a hacer ejercicio propuesto de la página 97. Y vamos a hacer el 1, que me dice que reconocer qué propiedad se cumple. Reconocer qué propiedades se cumplen. Qué propiedades de la multiplicación, ¿no es cierto? Estamos viendo de la multiplicación. Se cumplen en los decimales. Eso es lo que estamos investigando. Si se cumplen esas propiedades, pero no en cualquier número, sino que los decimales. Entonces, vamos a analizar, en este caso, en este video, analizaremos una de ellas, alguna propiedad de las que ustedes les acabo de nombrar, que les cause más inquietud o que les haya costado más entender. ¿Qué quieren que revisemos? Recuerden, pueden usar el chat, pueden usar la voz también a través del micrófono. Ya, ok, entonces vamos a revisar alguna cualquiera. Revisemos la asociatividad, ¿ya? Revisemos la asociatividad de la multiplicación. Entonces, lo que tendríamos que demostrar, entonces, la asociatividad de la multiplicación. Entonces, analizaremos la asociatividad de la multiplicación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, 2 puntos. Voy a achicar esto un poco más porque creo que está un poco grande.
Ya, por ahí. Entonces vamos a hacer eso, vamos a analizar la asociatividad de la multiplicación. Entonces para eso lo que tenemos que demostrar, ¿qué cosa? Entonces tenemos que demostrar que se cumpla lo siguiente, que cuando yo sumo, multiplico, estamos viendo multiplicación, no suma, cuando yo multiplico tres números, tres números cualquiera, A, B, C, entre sí, no importa el orden en el que yo lo multiplique, por ejemplo, yo puedo multiplicar primero A por B y luego el resultado lo multiplico por C, no importa el orden, sin embargo, el resultado va a ser igual a que si yo, por ejemplo, multiplique primero el B con el C y luego multiplique al A al final. Me va a dar el mismo resultado. Eso es lo que me dice la propiedad de la conmutatividad. Perdón, de la asociatividad. Que no me importa ese orden, el resultado de esta multiplicación va a ser el mismo que el de esta multiplicación. Pero en este caso queremos reconocer si esas propiedades se cumplen para los decimales. Entonces, A, B y C tienen que ser decimales, ¿cierto? Entonces necesito que ustedes me digan algún decimal, pero decimales pequeños, para que podamos hacer este ejercicio más rápido. Así que por favor díganme algunos decimales, por favor, lo que ustedes quieran, pero cortitos, por favor, de dos cifras. Por ejemplo, 5,1 sería un ejemplo. ¿Algún ejemplo? Entonces A, B y C deben ser decimales. A, ¿cuánto va a valer? ¿Algún ejemplo que me quieran dar? Puede ser por el chat. Ya, 3,6, gracias. 3,6. B, ¿algún otro número? ¿Otro decimal? Tiene que ser 3 en total, así que 2 más necesito. Voy a ver el chat. En el chat parece que han colocado más números. 9,1, 0,5. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces B va a ser 9,1 y C va a ser 0,5. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobar si la propiedad se cumple. Entonces ya tenemos nuestros valores de A, B y C. ¿Ok? Entonces ahora comprobamos. Entonces, con estos datos, comprobamos si la propiedad se cumple o no se cumple. Comprobamos. Dos puntos. Entonces ya tenemos nuestros datos. Ahora comprobamos si la propiedad se cumple. Aquí está la propiedad, la asociatividad de la multiplicación. Entonces, en la primera parte de la igualdad vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener A por B, es decir, 3,6. Primero lo vamos a tener que multiplicar el 3,6 por B, que es 9,1. Y después ese resultado lo vamos a tener que multiplicar por C, que C vale 0,5. Luego, eso te debería ser igual a que si yo primero multiplico el 0, o sea, el 3,6 lo dejo, ¿no es cierto? 3,6 lo dejo y multiplico primero el 9,1 por el 0,5, me debería dar exactamente lo mismo. Entonces vamos a comprobarlo. Para eso primero lo que hay que hacer sería hacer esta multiplicación, 3,6 por 9,1. En este caso, yo podría hacerla así, ¿no es cierto? Manualmente, pero siguiendo el algoritmo, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes deberían hacer. Pero por esta vez no lo voy a hacer, simplemente porque como son ejemplos y además estamos apurados, estamos con el tiempo de sobra, estamos ya pasados, voy a ocupar la calculadora, ¿ya? Entonces 3,6, ¿no es cierto? Multiplicado por 9,1. Esa es la primera multiplicación. Solamente por esta vez. Ustedes deben hacer esta multiplicación paso a paso, ¿ya? 32,76. Entonces esto me da 32,76. 76. Vamos a hacer primero a este lado de la igualdad, ¿ya? Y luego el 32,76 lo tengo que multiplicar por 0,5, que es lo que me falta. ¿Cierto? Entonces aquí nos quedó. Luego yo de resolver esta otra multiplicación, ¿qué me da finalmente? Me da, ¿cuánto? 32,76 por 0,5, 16,38. 16,38 entonces sería el resultado final. 16,38. Entonces ahora tenemos que comprobar si efectivamente este resultado me da igual en el otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué tenemos al otro lado de la igualdad? Primero tenemos que resolver lo que está en el paréntesis. Recordar, siempre se resuelve primero del paréntesis. Entonces tenemos que resolver 9,1 por 0,5 primero. ¿Qué nos va a dar eso? Otra vez, recordar, ustedes lo tienen que hacer. Sin embargo, lo voy a hacer acá con calculadora por el tiempo, porque estamos atrasados. 9,1
por 0,5 me da 4,55. Puede que no sea igual, entonces no tiene un resultado 4,05, no tiene un resultado diferente. No, 55. 4,55. Lo puse mal. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, nos da un resultado distinto. Vamos a ver si es que al final nos da lo mismo. 4,55, pero ese 4,55 falta multiplicarlo por el 3,6. Ah, falta algo, ¿no? Así que lo colocamos acá y vemos cuánto nos da esta multiplicación. Vamos a ver si da lo mismo o no da lo mismo. 3,6 por 4,55. 3,6. Y eso me da 16,38. Entonces, ¿se cumple la propiedad de la asociatividad en la multiplicación? Chiquillas, chiquillos, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque el resultado dio igual. Basta con que los resultados sean iguales para demostrar que se cumple. Muy bien. Entonces ahí estaríamos listos, chiquillas, chiquillos. Entonces estamos con la clase. Que estén todos y todos muy bien. Y nos vemos en la siguiente. No les quito más de su recreo. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Voy a dejar de grabar. Chao, profe. Chao, que estén bien. Para la próxima daré más tiempo. Voy a dar más tiempo para la próxima. Chao, que estén bien.